iglesia tienen como propósito que podamos pensar un poco, discernir en lo que está pasando en todo el mundo y en el estado de la iglesia a la luz de los acontecimientos que han sucedido y cómo muchas veces no vemos que la iglesia reaccione a tomar una decisión en su vida de cambio. El día miércoles estamos hablando los ejemplos positivos, es decir, estamos hablando acerca del carácter sabio y hemos comenzado con la vida de Daniel. Pero el día domingo nos hemos tomado el tiempo para poder examinar acerca de la vida de distintos personajes que aparecen en la Escritura. Hemos comenzado con la vida de Sansón. Este es nuestro segundo estudio. En nuestro estudio anterior, lo que vimos fue que Sansón era un hombre que no solo fue engendrado con un propósito. Estudiamos que claramente la Escritura nos dice que desde el vientre de su madre, así como también leemos otros textos en la palabra de Dios, el mismo apóstol Pablo habló acerca de esto, profetas como Jeremías manifestaron esta gran verdad de parte de Dios, que Dios es un Dios de propósitos. Dios tiene un propósito con cada individuo en la vida y lo vemos claramente en la vida de Sansón, que le dice a sus padres que este muchacho desde el vientre ya venía con una esencia, con un propósito, con un para qué de la vida. Y había sido engendrado para ser un nazareo, un hombre apartado para Dios, para su servicio, desde el vientre de su madre. Es decir, que fue engendrado con un propósito, no solamente engendrado con un propósito, sino que también encargado con pautas. Es maravilloso pensar que Dios tiene a cada uno de nosotros un encargo. A los padres de Sansón, Él les encargó que le guiaran con ciertas pautas. No fueron firmes los padres de Sansón, fueron permisivos. Pero habían ciertas pautas que iban a direccionar, que mantendrían dentro del carril correcto a ese hombre poderosísimo llamado Sansón. Pautas que él desestimó. Y que lo vamos a ir viendo, si Dios nos da vida, a través de esta serie en los siguientes estudios. También vimos la semana pasada que este hombre fue equipado con poder, es decir, engendrado con un propósito, encargado con pautas, equipado con poder. Cada vez que Dios designa una labor para un individuo, Él también en su gracia provee el poder para hacerlo. Es decir, que cada vez que nosotros decimos no puedo, por ejemplo, no puedo ser el esposo que Dios demanda que yo sea. Eso es una mentira. Porque Dios, juntamente con la responsabilidad, te da la capacidad para hacerlo. No puedo ser la esposa que Dios demanda que yo sea. Bueno, si tú eres un hijo de Dios, tú tienes el Espíritu Santo en ti. El Espíritu Santo mora en la vida del creyente para darnos poder de poder ser, valga la redundancia, como Cristo. No tengo el poder para ser un hijo que obedezca a mis padres. Sí tienes el poder, si eres un hijo de Dios, porque cada vez que Dios demanda ciertas cosas, esposos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, esposas, sujétense a sus esposos en el Señor, hijos, obedeced a vuestros padres, etcétera, etcétera. Cada vez que Dios encomienda algo, es porque Dios da poder. Entonces, pastor, ¿por qué tantas veces yo no puedo cumplir con el propósito? Porque tú has decidido ser desobediente delante de Dios. No hay dos colores. No hay otras respuestas. Es tu falta de obediencia, es la falta de atención aquí ahora en el culto, prestando atención a cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, lo que impide que tú seas una persona que pueda guiarse por las verdades de Dios y te guíes por tus propios sentimientos.
Muchos hijos vienen al culto simplemente porque los padres le dicen. Muchos esposos vienen al culto porque sus esposas le dicen. Muchas esposas vienen al culto porque sus esposos le dicen. No, tú tienes que venir al culto porque cada uno de nosotros tenemos una tremenda necesidad delante de Dios. Amén. Personal. Sí, mi familia tiene una necesidad, pero yo tengo esa necesidad particularmente. Para poder ser de bendición a mi familia, yo tengo que entender mi propia necesidad. Pero a veces menospreciamos a Dios como si Dios fuera alguien a quien menospreciar, sin saber que Dios es el bien absoluto. Sansón lo menospreció. Dios da la capacidad cuando Él encomienda. Y leíamos en el capítulo anterior, es decir, el capítulo 13, que estuvimos examinando al final, dice que el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, es decir, en Sansón, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol, tal como Dios lo había dicho. Judas capítulo 13, verso 25, dice que Dios, a través de su Espíritu, comenzó a manifestarse en él. ¿Por qué? Porque cuando Dios se encarga, cuando Dios da una orden, Dios da el poder para realizarlo. Dios comenzó a manifestarse. Dice el texto en el capítulo 14 que Sansón emprende, entonces ya han pasado los años desde aquel nacimiento, ya el muchacho ha crecido y dice que Sansón emprende un viaje a Timnat, casi más o menos unas 6 millas al oeste de Sora, territorio asignado por Josué para la tribu de Judá. Pero que producto de la debilidad de Israel, lo vemos en el libro de los Jueces, es decir, la debilidad para no amar a Dios con todo el corazón y buscar en Dios el bien absoluto, ellos habían sido debilitados producto de su pecado. Lo dice el comienzo del capítulo 13 y lo dice prácticamente todo el libro de los Jueces. Israel estaba debilitado no porque Dios no tuviera poder, sino porque cada vez que abrazamos el pecado pensando que es nuestro bien, tarde o temprano nos damos cuenta que cometimos un grave error, porque el pecado particularmente ofrece mucho pero da poco. Ofrece mucho pero da poco. Un placer momentáneo nada más, pero debilita al individuo. Y este lugar que debía estar en manos de Judá estaba en manos de los enemigos. En esa empresa, es decir, en ese momento en que Sansón va a incursionar ese lugar, no sabemos si con el propósito de cumplir con lo que Dios le había mandado, el texto al menos aquí no lo dice, o tal vez porque a Sansón algo le atraía, más que tener cierto odio por los enemigos, lo cual debía él tener porque Dios lo había levantado con poder, con el propósito de vencer a los filisteos. Pero parece que Sansón tenía cierta atracción por los filisteos, por la complejidad de su cultura, por lo moderno de su cultura. Era una nación de hierro, ellos hacían armas, era una nación quizá un poco más moderna que Israel. Y a Sansón le llamaba la atención eso. Como suele llamar la atención muchas veces a los hijos de Dios, esas luces que hay en este mundo. Y entonces Sansón, yendo a ese lugar, repito, no sabemos si para pelear con los enemigos o para pasar, entre comillas, un buen rato en medio de los enemigos, dice que algo lo detiene. Y aquí comenzamos a ver, escuchen bien, queridos jovencitos, porque este mensaje es para toda la iglesia, pero particularmente para ustedes. Introdujimos de alguna manera toda esta serie cuando hablamos, unos estudios atrás, cuando estábamos planteando la importancia del discernimiento, mostrando las estadísticas lamentables que hay. Que muchos jóvenes cuando cumplen los 18 años no vendrán nunca más a la iglesia. Muchos de ellos no encuentran para nada relevante ir a la iglesia. No les interesa ir a la iglesia. Es decir, que si las estadísticas se cumplen, muchos de ustedes están esperando el momento para irse de aquí.
Por ahora, dicen algunos, estamos aquí porque papá y mamá me obligan a estar aquí. Es interesante, ¿no? Cómo el diablo nubla la mente, particularmente de los jóvenes. Y aquí tenemos un muchacho como Sansón, que en un momento, yendo hacia el lugar donde él debía ser efectivo para Dios, vencer a los enemigos, algo lo detiene. No fue una oración clamando por victoria. Dios, he llegado al terreno de los enemigos, dame el poder que tú me prometiste para vencerlos. Ni siquiera fue una detención para meditar un poco en cuál sería el plan para vencer unos cuantos filisteos incircuncisos que oprimían al pueblo de Dios y que eran enemigos de Dios, y si eran enemigos de Dios, eran también sus enemigos. Y que de alguna manera él debía cumplir con el propósito que desde antes del vientre, de su nacimiento, en el vientre de su madre, Dios ya había establecido para él. Y dice el texto de Jueces capítulo 14, verso 1, un texto tremendamente lamentable, pero que puede de alguna manera, así como sucedió con Sansón, dictar el futuro de cada uno de nosotros. De ahí que es tan importante poder mirar lo que sucedió aquí. Este ejemplo o mal ejemplo que vemos en la vida de Sansón puede ser también nuestra propia experiencia. Y dice Jueces capítulo 14, verso 1, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Repito, y vio, mientras iba, vio en Timnat una hija de los filisteos, una mujer que lo deslumbró. Lo deslumbró. Mis amados hermanos, esa sola palabrita que aparece allí en el capítulo 14, versículo 1 del libro de los Jueces, esa palabrita tan pequeña, vio, miró, observó, y todas las implicaciones que hay en esa palabra en el hebreo, examinar con cuidado. No fue una mirada nada más. No fue que de pronto Sansón vio algo que le llamó la atención, lo tentó, pero miró hacia otro lado como lo hacía José, por ejemplo. Como se propuso Daniel, no contaminarse. Sino que la palabra hebrea que implica la mirada aquí de Sansón fue de una detenida examinación. Mis amados hermanos, particularmente los varones que están aquí. No es que el mensaje simplemente apunta a los varones, es aplicable para toda la congregación. Específicamente estamos hablando de los jóvenes, pero a través de los jóvenes a toda la congregación. Es importante que entendamos que los problemas más dolorosos que se presentan en la vida de alguien necio comienza con tan solo mirar. Mirar. Todos los problemas en la vida de un necio comienzan con que el pecado le llame la atención. Constantemente somos bombardeados con la tentación, pero una cosa es ser tentado, otra cosa es detenerse cuando somos tentados a contemplar lo que está prohibido por Dios. La Biblia es clara en esos ejemplos. Incluso estaría de más compartirlos, pero es necesario volver a recordarlos, refrescar nuestra memoria. Génesis capítulo 3, verso 6, hablando incluso de una mujer, dice que y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos de ella. Interesante eso. A los ojos de ella. Era interesante a los ojos ese árbol. Indistintamente a lo que Dios había dicho, ante sus ojos, ese árbol llamaba la atención. Fue exactamente lo que le pasó a Acán.
aquel guerrero que podría haber disfrutado de la victoria y de todo lo que Dios tenía cuando entraron a la tierra prometida, porque Dios les había dicho que el poder para enfrentar esa tierra y la victoria estaba segura y había mucho tiempo para disfrutar, pero que en esa batalla particularmente ellos no podían tocar nada, absolutamente nada de ese lugar. Todo era anatema. Anatema significa maldito de Dios. Y por lo tanto no podían tocarlo. Y allí, específicamente en Josué capítulo 7, versículo 29, leemos lo siguiente: pues vi, dice Acán, cuando le llaman la atención, porque Israel estaba perdiendo las batallas por el pecado oculto de Acán. Él había escondido lo que no debía tomar en su tienda. Su familia fue llevada al desastre porque la hizo cómplice. Y la respuesta de Acán dice: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. La idea de eso es algo que no resistí el tomar. Lo miré y dije: esto es para mí. Lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda. En 2 de Samuel, capítulo 11, verso 2, vemos al gran hombre conforme al corazón de Dios con el mismo problema que Sansón está teniendo, con la diferencia que en un momento él reconoció. Y dice allí que David vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Él se entretuvo mirando a esa mujer y esa mirada produjo un desastre en su vida. Proverbios capítulo 23, verso 32 dice: no mires al vino cuando rojea, hablando de las adicciones, es decir, que los ojos te llevan muchas veces a contemplar lo que no tienes que contemplar, y el sabio de Proverbios dice: quita tu mirada de aquellas cosas que son una tentación. No te detengas, no te deleites en aquellas cosas. En el caso de Eva, trajo la maldición para toda la humanidad. En el caso de Acán, no solamente fue muerto él, fue muerto su familia. En el caso de David, el castigo fue muy grande, difícil de soportar. Él confesó, fue restaurado, pero un propio hijo suyo tomó las mujeres que él tenía ante la vista de los demás, e incluso uno le salió muy inmoral. Todo consecuencia de una sola mirada. Y el sabio de Proverbios dice: ten cuidado con lo que miras. No todo lo que aparentemente trae placer termina bien. ¿Qué pasa particularmente en el cerebro masculino? Lo que no significa, vuelvo a decir, que esto no sea aplicable. Claramente es aplicable. Las hermanas que están aquí, madres, deben saber cómo funciona el cerebro masculino. Los hombres debemos saber cómo es que funciona el cerebro masculino. Todos debemos entender esto, porque de alguna manera debemos ir claramente a poner ciertos límites como varones y como mujeres, saber de qué manera nosotros podemos afectar a otros. Como mujeres, de qué manera nosotros podemos afectar a los hombres. Como hombres, de qué manera nuestra contextura diseñada por Dios para el bien, pero que el pecado ha corrompido, puede ser un grave problema para nosotros. Recuerda que estamos allí en el capítulo 14 del libro de Jueces, donde dice que Sansón vio en Timnat una mujer que lo volvió loco. La miró. Iba, vio y lo volvió loco. Y se quedó mirando allí. Bueno, ¿qué pasa particularmente en el cerebro masculino? Esto es interesante, ya que algunos científicos han querido desconocer esto, que son estudios de años. Y han querido desconocer porque hoy en día, mis amados hermanos, queridos padres y queridos niños, la ideología de género es tremendamente hegemónica en todos los ámbitos culturales del día de hoy, con el propósito de hacernos cambiar el entendimiento de las cosas. La neurocientífica de la Universidad de Tel Aviv, Daphna Joel, cuando se le preguntó acerca de estas diferencias, respondió en una entrevista hecha por la BBC lo siguiente. Cito textual:
Si se refiere a que mi investigación tiene consecuencias políticas, nota no científicas, políticas, es decir, en formas de conducta social, sí tiene, dijo ella. ¿Por qué dijo esto? Los estudios que afirman que hay diferencias entre los cerebros de hombres y mujeres suelen ser usados políticamente, dijo ella, para justificar tratos injustos o discriminatorios entre hombres y mujeres. Eso de que el hombre es distinto a la mujer y que el hombre está más capacitado como para ser tal vez un ingeniero por su mente matemática y la mujer para ser una maestra por su sensibilidad, eso suelen ser ciertos estudios que proveen a la sociedad la posibilidad de discriminación. Dice, entonces, en este sentido, nuestro estudio, el que de alguna manera estoy tratando de demostrar, erradica, es decir, echa por tierra la base científica para hacer este tipo de trato. Entonces el entrevistador le dice, ¿y qué si usted se equivoca? Joel asegura que no debería importar si yo me equivoco, ni aceptarlo si es que me equivoco. Es decir, no importa si no logro comprobar acerca de esto. Pero el punto es que más allá de la ciencia, más allá de que el cerebro humano reaccione diferente frente a ciertas cosas, diferente al cerebro de la mujer, no debería importar, porque esto es una cuestión política, dijo eso. ¿Sabe lo que está diciendo con ella? Lo que está diciendo ella con eso es que la ciencia no importa. Lo que importa es que se establezca la ideología de género y que el hombre y la mujer son iguales, pero no es así. El hombre funciona distinto a la mujer y es importante que nosotros entendamos la diferencia, porque biológicamente está comprobado que el hombre y la mujer son distintos. El cerebro del hombre se motiva con cosas distintas, a diferencia de la mujer. El hombre es visual, la mujer es más sensitiva. El cerebro reacciona a la sensación, el hombre más a las imágenes. Estudios revelan que cuando los hombres, por ejemplo, miran a una mujer atractiva o tan solo una foto de ella, nuestro cerebro reacciona, dicen los estudios, inmediatamente, en menos de un segundo. La medida cronométrica de la neurociencia, es decir, de los que estudian la función cerebral y lo que estudian todo lo que tiene que ver con las funciones del cerebro, es de 1/3 de segundo, dicen. 1/3 de segundo. Cuando un hombre mira la foto de la mujer, en 1/3 de segundo el cerebro reacciona, es un instante en que el cerebro libera, dicen los estudios, una hormona llamada la dopamina, que también es llamada la hormona del placer y del querer. Es un neurotransmisor. ¿Qué son los neurotransmisores? Son los encargados de propagar las señales nerviosas entre las neuronas y conectarlas entre sí para provocar algo en el cuerpo, una reacción en el cuerpo. Esta hormona llamada la dopamina proporciona placer al individuo. Un sentir de querer hacer algo, de impulsarlo a hacer algo por el placer que esto motiva. Con pequeñas cargas de esa hormona que segrega el cerebro, la dopamina, hay una sensación en el hombre, particularmente en el hombre, a través de los estudios de escáner cerebral, particularmente en el hombre de bienestar. Ahora los científicos dicen que si la descarga es alta y prolongada, ese tipo de actividad que ha provocado en el hombre que la dopamina le produzca placer, lo va a llevar tarde o temprano a la adicción, como lo hace la cocaína que produce eso,
La cocaína, cuando alguien ingiere cocaína, la dopamina en el cerebro le produce placer, como hace la anfetamina, como hace la marihuana. Los videojuegos, en extremo, son auténticos loops de dopamina. Circuito. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Ya que el cerebro la segrega tanto en el reto como en el logro. Ahí están los chicos en un reto de pasar a otra serie o a otro estatus dentro del juego, otro nivel. Y ahí está el reto y la dopamina está en el cerebro generando placer y adicción. Y cuando logran el reto gritan y se vuelven locos, eufóricos. Genera adicción. Ellos quieren más placer, más retos. Entonces ya los videojuegos no bastan simplemente con tener un rifle y estar ahí matando unas cositas. Ahora quieren algo de mayor nivel, algo más realístico. Por el mismo motivo, un prolongado mirar imágenes de pornografía. Alguien puede decir, pastores, que hay niños acá, no hablemos de esos temas. Mi amado hermano, por favor, no caigas en la insensatez que el diablo te mienta. Ya en algunas escuelas y en algunos medios de comunicación entienden que los niños de 8 años ya hay que adiestrarlos, entre muchas cosas, en aceptar ya la homosexualidad como una forma de conducta normal. Y nosotros no somos homofóbicos. Amamos a todo aquel que tiene problemas en cuanto a su conducta. Amamos a los adúlteros, amamos a los homosexuales, amamos a los ladrones, amamos a aquellos que tienen problema con la mentira. Todos nosotros hemos tenido problemas de conducta y Cristo es el camino y la verdad y la vida para todos ellos. No la normalización de ciertos actos que no son correctos a la luz, no de mi interpretación, sino de la palabra de Dios. Sea Dios veraz y todo hombre, no importa si lo corrobora según él, con datos científicos, pseudos datos científicos, solo Dios dice la verdad. Y Dios dice que ciertas conductas son pecaminosas. Por eso que estamos hablando de estos temas con los niños mayores de 9 años que están aquí. Porque los niños mayores de 9 años son atacados particularmente con este tipo de cosas. La pornografía. Ese es el motivo por el cual la pornografía es tan adictiva, porque segrega esa hormona, la dopamina. Este es el motivo por el cual es llamada la pornografía la droga visual. La droga visual, droga que genera una tremenda decadencia moral en el mundo en el que vivimos. Por eso que tantos matrimonios fracasan, porque hombres que ocultamente ven pornografía, porque su contextura cerebral fue hecha así, Dios creó al hombre con esa capacidad de observar y de sentir placer en la observación, pero con el propósito correcto. Dios puso al hombre en el huerto del Edén y dijo, mira, observa, ponle nombre a las criaturas. Disfruta la creación de Dios, siente placer en los colores, mira, observa, haz un examen exhaustivo. ¿Cómo le llamarías tú a este animal? Pero el pecado lo que trajo fue degenerar lo bueno de Dios. Es por eso que la pornografía particularmente, tanto en el hombre como la mujer, porque yo he tratado temas con mujeres casadas, adictas a esto. Es por eso que la pornografía trae tantos problemas, particularmente al hombre, pero también a la mujer. Es la droga visual que degenera conductas,
Hombres que en un momento se comportaban de una manera y después buscan otro tipo de comportamiento y lo traen al seno matrimonial, trayendo problemas a su familia. Hombres que se degeneran a tal punto, hay muchas cosas que no quiero decir producto de que están los niños, cada padre después explicará, a tal punto que llegan a actos aberrantes, dañando vidas inocentes. Porque el diablo quiere hacer eso. Las hermanas hablaron de esto el jueves. Las hermanas hablaban acerca de esto. Qué lástima que algunos ven como no interesante venir. Es que algunos parece como que se lo saben todo ya. ¿Sí? Pues déjame decirte que si lo supiéramos todo, no tendríamos los problemas que hay. Jueces capítulo 14, verso 1, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. La palabra hebrea, como te decía, que se traduce aquí por vio, es una palabra que indica una examinación detenida acerca de algo. Esta palabra puede incluso traducirse como gozar, como el resultado de mirar con detención. Así es traducida en Eclesiastés capítulo 9, verso 9, donde dice allí, goza de la vida con la mujer que amas. Goza de la vida. Esa es la misma palabra que aparece en Jueces capítulo 14, versículo 1. Que ahí es traducida como ver. Es decir, que esta mirada de Sansón no fue una simple mirada. Fue una mirada que le produjo un gozo, un cosquilleo en el estómago. Fue una mirada lujuriosa, la de Sansón. El ojo tanto en el hombre como en la mujer, mi amado hermano, es el miembro del cuerpo que provee una gran información al carácter del ser humano. ¿Qué estás mirando? Es la pregunta. Toda la industria busca vender productos y gastan millones en comerciales que a través de una imagen venda un producto. Ese es el propósito de los comerciales. Captar tu atención a través de una imagen. Job entendió tanto esta realidad acerca de cómo el cerebro masculino particularmente funciona. Insisto, lo que no significa que como mujeres aquí presentes algunas de ustedes no tenga nada que ver el estudio. Porque una mujer que sabe cómo funciona el cerebro de un hombre y que sabe también que muchos de los pecados de un hombre puede cometer una mujer y muchos de los pecados de una mujer cometer un hombre, pero particularmente cómo funciona el cerebro de un hombre, entonces las hermanas también tendrán mucho cuidado en cómo se visten, cómo se presentan ellas mismas ante la sociedad. Y las madres educarán a sus hijas la forma en que deben vestirse. Si es que al menos quieren ser una bendición y no un tropiezo para los demás. Lo cual un día también Dios pedirá cuentas. Job entendió tanto la forma como funcionaba, como Dios lo había hecho a él particularmente como hombre, que en Job capítulo 31, verso 1 dice, hice pacto con mis ojos. Hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Ese es el pacto que hizo Job. No es posible que yo dé rienda suelta, dice Job, a mis miradas. Yo hice pacto con mis ojos. Yo a mis ojos le puse un pare. Yo a mis ojos le puse ciertos principios, que ciertas cosas, por ningún motivo, mis ojos se iban a detener a deleitarse. La traducción Kadosh de estudio traduce al español el texto de la siguiente manera. Yo, dice Job, hice un pacto con mis ojos de no dejarlos mirar con lujuria ninguna virgen. Literalmente, mirar con lujuria. ¿Qué es lo que hizo Sansón?
Ahora, todos nosotros en algún momento de la historia de nuestra vida hemos tenido ese problema. Y siempre los hombres tendremos ese problema. Si alguno dice que no tiene pecado, le hace a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestro pecado, y todo aquel que confiesa y se aparta, no el que cuando comete un pecado dice perdón Dios y vuelve a lo mismo. Eso en toda índole de pecado. Perdón Dios porque ofendí a mi esposa y bueno, al otro día vuelvo a lo mismo. Perdón Dios porque ofendí a mi esposo y al otro día vuelvo a lo mismo. Perdón porque mentí y vuelvo a lo mismo. No, mi hermano, la misericordia se alcanza cuando el hombre se aparta. Leamos bien la Escritura. La Biblia de las Américas traduce el verso 3 de Job capítulo 31, no solo dándonos a entender el gran problema que hay en tener una mirada lujuriosa, sino en las consecuencias de ella. Y cito la Biblia de las Américas, también lo dice la Reina Valera, por la claridad con que lo dice. Dice el verso 3, no es la calamidad para el injusto y el infortunio, la falta de fortuna para los que obran iniquidad. ¿En base a qué lo está diciendo? En base a aquellos hombres que dan rienda suelta a su mirada. En el contexto está diciendo, ¿cómo ello de mirar de esta manera? Hay precisamente calamidad para el hombre injusto, para aquel que da rienda suelta a su mirada. Verso 4 en la Biblia de las Américas, no ve él, es decir, Dios mis caminos y cuenta todos mis pasos, es decir, él está examinando lo que yo hago. Y no podemos justificarnos delante de Él. ¿Amén, iglesia? Él observa. Él sabe si tú eres de aquellos que trata de justificar tu pecado o confesarlo y apartarte y luchar contra Él. En el caso de Sansón, siendo un hombre con un tremendo poder dado por Dios, la iglesia con un poder dado por Dios, el Espíritu Santo, para poder vivir como Cristo, muchas veces nosotros deseamos vivir o seguir viviendo como el gusano que se arrastra por este mundo y que Cristo rescató para que vivamos como Él. El proverbista también habla de una resolución en la vida para poder vivir la vida cuidándonos de ese pequeño miembro que está en nosotros y que puede traer a nuestra vida tanto mal si dejamos que haga lo que quiera. Y dice en Proverbios capítulo 4, verso 25, tus ojos miren lo recto. Así de simple dice el proverbista. Tus ojos miren lo recto y diríjanse. Obviamente aquí no está explicando todo el circuito. Pero claramente el hecho es que la mente le diga al ojo qué mirar y qué no mirar. Porque no es que los ojos se dan vuelta solo. Hay una mente, hay una resolución, hay un entendimiento de la vida, hay una filosofía hedonista. Hedonista o la filosofía hedonista significa que doy rienda suelta a mi placer. Y dice, diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies. Es decir, haz una reflexión de cómo está tu vida y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. ¿Dónde el pie, es decir, dónde el caminar, dónde el hombre se dirige hacia el mal? ¿O dónde comienza la dirección del hombre hacia el mal? Cuando sus ojos no miran lo recto. Todo comienza con los ojos. Todo comienza con lo que yo me permito, con lo que yo entiendo que es normal. Cuando, por ejemplo, Job dice, yo hice un pacto con mis ojos, había algo, una información correcta en su mente que le decía, ojo, porque los que dan rienda suelta a su pecado terminan muy mal. Y además Dios los está examinando. Pero hay algunos que piensan que Dios solo está en la iglesia. Y son cristianos el domingo, pero seculares los 6 días de la semana.
Y algunos creen que con decir, bueno, Señor, perdona mi pecado, todo cambió. Hermano amado, la confesión verdadera viene con una contristación delante de Dios. Cuando tú no estás conmovido por el pecado, no existió ningún tipo de confesión. Algunos confiesan cuando los descubren. El pecado cuesta caro y todo comienza con las miradas. El predicador de Eclesiastés lo define como un órgano insaciable al cual deberíamos dominar. En Eclesiastés capítulo 1, versículo 8, ¿recuerdan cuando estudiamos Eclesiastés? Dice, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver. El hombre que tiene una filosofía bajo el sol, como dice el sabio de Eclesiastés, que vive en lo temporal, en el aquí, en el ahora, no en la trascendencia, pensando en lo que vendrá, es un hombre que vive con un ojo insaciable. La idea aquí es que este ojo no se sacia buscando el sentido de la vida. No pierdas tiempo buscando sentido aquí en este mundo. Salomón lo dirá al final del libro de Eclesiastés. El todo del hombre es el temor de Jehová. Por eso, mi querido jovencito, no pienses que vas a encontrar sentido en tu vida satisfaciendo los deseos del ojo, porque tarde o temprano los deseos que el ojo codicia terminan en hechos, y los hechos en consecuencias graves el día de mañana. Si no, pregúntale a Salomón. La palabra saciar en el hebreo es la palabra sabea y nos presenta la idea de llenarse de satisfacción, literalmente estar harto. ¿Sabes que increíblemente el hombre que busca satisfacción en este mundo, como dicen algunos, yo me quiero relajar, lo repito siempre porque escucho mucho eso, déjeme relajarme un poco. Yo quiero llegar de mi trabajo y si hay una reunión, sea miércoles, jueves o domingo, yo he trabajado todo el día, permítanme relajarme un poco. Y entonces me relajo tratando de satisfacerme con este mundo. ¿En serio crees que te vas a satisfacer? ¿En serio crees que hay un bien aparte de Dios? Necedad. El punto de Salomón es que una persona con esa filosofía de vida hedonista y autocomplaciente jamás termina el ciclo de la insatisfacción. Recuerda cómo él comienza el libro, vanidad de vanidades, todo es vanidad. El hastío más grande, dice Salomón, eso es la vida debajo del sol. Eso es la vida con la filosofía hedonista, con la filosofía de la autocomplacencia. Nunca lograrás complacerte. Es la filosofía del satisfacerse a sí mismo. Jamás termina el ciclo. Bueno, hasta que el mal que ciertos hombres hedonistas, hablando de forma genérica, hombre y mujer hedonista que abrazan el placer, hasta que el mal que amó o que abrazaron les da una lección dura. Queridos jovencitos, el mal que abrazamos tarde o temprano nos da una lección dura. El proverbista lo dice en el capítulo 14, verso 14, cuando dice, de sus caminos será hastiado. La misma palabra que utiliza Eclesiastés capítulo 1, verso 18, saciar. Pero ¿ves que la palabra tiene una connotación negativa? De sus caminos será hastiado. Como dice también en otra parte el proverbista, no comas mucha miel para que no te harte. Yo no sé a quién le gusta aquí el pastel de chocolate. ¿A nadie? A ver, voy a preguntar de nuevo. ¿A quién le gusta el pastel de chocolate? Muy poco, ¿eh? ¿A quién le gustan los pozoles? A todos. ¿Te imaginas comer pozoles toda la semana? Vas a terminar diciendo, ya no quiero comer nunca más pozole. A mí me pasó hace muy poco con una comida. Comí, no quiero más. Hay algunos que no entienden, pero este es el punto aquí.
que este mundo se presenta muy atractivo. Porque si no se presentara atractivo no habría una lucha. La tentación se presenta atractiva. Si no fuera atractiva no habría una lucha. Si no diera un mínimo de placer, tergiversado por cierto, porque todo placer solo viene de Dios, pero el placer tergiversado, no habría una lucha. Pero déjame decirte algo, querido jovencito. La palabra de Dios dice, de sus caminos será hastiado. ¿Quién? El necio de corazón. El que no considera las verdades de Dios. Pero el hombre de bien, es decir, el hombre como Job, que pone límites a su vida, estará contento del suyo. ¿Sabes por qué algunos hombres son felices? No porque tengan más dinero que otros. Es más, yo conozco muchos hombres, forma genérica, matrimonios, hombre, mujer, personas en general, que son felices. Más felices que muchos que tienen muchos lujos. ¿Sabes por qué? Porque han dado su vida al Señor. Y lamentablemente tengo que ver a muchos constantemente infelices porque viven de acuerdo a sus patrones y no los de Dios. Esa es la gran paradoja de la vida que nunca lograré entender. Que el camino del gozo, no de no tener problemas, del gozo en la vida del creyente está tan cerca que solo hay un camino, rendición, y que tantos menosprecian. Para el final de sus días, como dice el proverbio, llegar al hastío, porque el camino del necio terminará hastiándolo. Como Salomón, que Salomón llegó al final de sus días y dijo: no tengo contentamiento en los días de mi juventud. Porque cuando él dice eso, lo está diciendo de sí mismo. Considera a Dios en los días de tu juventud, dice Salomón, para que cuando pasen los días no diga, no tengo en ellos contentamiento. ¿Sabes de quién estaba hablando literalmente Salomón? De su propia vida. El Señor expresó la importancia de analizar tus ojos y en qué se recrean y en qué se nutren. Lucas capítulo 11, verso 34 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, es decir, cuando tu ojo se nutre de cosas correctas, también todo tu cuerpo está lleno de luz, de entendimiento, de claridad de la vida, de saber por dónde ir. Pero cuando tu ojo es maligno, o tu ojo está pervertido, también tu cuerpo está en tinieblas. Y esto no simplemente tiene que ver con la inmoralidad, tiene que ver con el entendimiento de la vida. Muchos no entienden la vida y por eso tropiezan, por eso deciden cosas que les traerá mal en el futuro. La solución es el divorcio, dicen algunos. Y dicen, ok, divórciate, bueno, total, las leyes te permiten divorciarte. Y no saben que tendrán para el mañana mucho dolor. No, es que ella me hace sentir bien, mira, yo la observo y a diferencia de mi esposa, y hay hombres que van en pro de sus propios corazones, mujeres que van en pro de sus propios corazones, y solamente lo que están haciendo es traer a su vida calamidad de calamidades, y no se dan cuenta que el único camino que ellos tienen que seguir es el camino que Dios les ha dicho con tanta insistencia, que es el camino de la verdad. Cuando tu ojo, es decir, cuando tú te informas de lo correcto, todo tu cuerpo está lleno de luz. La falta de integridad en los ojos atrofia en la mirada del alma. Razonamiento, sentimientos, deseos, conducta. Un ojo que no está informado con la verdad se atrofia en el razonamiento, en sus sentimientos, comienza a desear lo que no debe desear y termina tarde o temprano en mala conducta. Sansón no frenó esa tendencia. Su entendimiento, su razonamiento, su conducta fue afectada. Alguien podría decir, pero pobre Sansón,
¿No tenía ningún propósito en la vida? Obviamente que no. ¿Sabe? Los dioses griegos habían tenido entre ellos, según los griegos, relaciones y habían formado o habían engendrado hombres como Hércules. Pero eran mitos. Sansón era un hombre fuerte, que Dios le dio su capacidad de fortaleza para tener un sentido maravilloso en la vida, pero él pensó que podía hallar sentido en otras cosas, no las que Dios le daba. Sansón no frenó esa tendencia de autosatisfacerse mirando, y allí comenzó su ida al precipicio. Todo comenzó con una mirada. Y cuando pensamos en mirada, no simplemente lo confines allí a la pornografía o a mirar con lujuria, sino a cómo miras la vida. ¿Qué es lo que te atrae? Porque sabes, querido jovencito, es donde tú posas tu mirada, es la filosofía de tu vida. Algunos miran un auto, pero de lujo, y dicen, por eso yo quiero trabajar y por eso yo quiero estudiar, para el día de mañana tener un auto así, para tener una casa así, para tener esto, para los ojos. Donde tú pones tu mirada. Por eso el apóstol Pablo, en forma maravillosa, dice, puesto los ojos, ¿dónde? En Jesús. Tomando de allí la información que hará la filosofía de tu vida. ¿Cuál es la razón de las miradas que no se pueden frenar? ¿Por qué algunos no pueden frenar su mirada? ¿Por qué a algunos les cuesta tanto no mirar lo recto? Bueno, porque no han sido instruidos y acorazados con la verdad. Proverbios capítulo 22, verso 3 dice, el avisado. ¿Ves la palabra que muy bien traduce la Reina Valera allí? El avisado. ¿Ves cuando alguien dice, sí, no te preocupes, ya me avisaron? Cuidado con la Riley porque están haciendo allí algunos... No te preocupes, ya sé que no me tengo que ir por allí, porque ya ¿qué? Me avisaron. El avisado, es decir, aquel que tiene una previa información, que cree en esa información y la abraza, ve el mal, ¿ves? Ahí está ve el mal y se esconde. ¿Sabe lo que está diciendo? No es que el creyente, que comprometido con Dios, no va a ser tentado con el mal. Jovencitas y jovencitos, adultos, hermanos y hermanas, no es que no vamos a ser tentados con el mal, no es que no vamos a ser tentados por pero el avisado ve el mal, ve la tentación y se esconde. No es que sea un cobarde, sino que se va de allí, huye de allí. Mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Te acuerdas lo que eran los simples cuando estudiamos algo de Proverbios, algunos pasajes de Proverbios? El simple todo lo ¿qué? Todo lo cree. ¿Por qué? Porque la palabra hebrea es abierto de mente. Todo lo cree. Sí, esa verdad, sí, también. Pero esa verdad va en contra de lo que te enseñó tus padres, pero no importa, al fin y al cabo todo es verdad. No. El avisado ve el mal y se esconde. La palabra avisado, arum en el hebreo, la idea de esa palabra es una persona con sensibilidad y sano juicio para tomar decisiones. ¿Eres tú una persona así? Finalizando, hoy, en la vida de Sansón. 2 versículos declaran el camino del fracaso de Sansón. Versículo 2. Capítulo 14 de Judas, verso 2. Allí Sansón vio a esa mujer. Tenía aproximadamente unas 6 millas de vuelta a casa. En esas 6 millas mínimo tenía como unas 2 horas y media,
en un paso normal, para volver a casa. En esas 2 horas y media, Sansón podría haber meditado en muchas cosas. Sansón podría haber dicho, ¿cómo puedo estar haciendo esto? ¿Cómo puedo estar mirando pornografía? Yo no fui diseñado para eso. ¿Cómo puedo yo pensar que Dios me va a prosperar cuando yo hablo de esta manera? ¿Cómo puedo yo pensar que ofendiendo a mi mujer de esta manera, Dios pondrá su mano de misericordia y de gracia sobre mí? ¿Cómo puedo yo pensar que siendo de esta manera, habiendo sido llamada para ser una mujer decorosa, amorosa, instructora de mi familia, Dios va a bendecir mi vida actuando de esta manera? 2 horas y media como mínimo para pensar. ¿Cómo puedo pensar que yo eligiendo vivir de esta manera? ¿Cómo puedo yo pensar que no congregarme como algunos tienen por costumbre, Dios va a prosperar mi familia? ¿Cómo puedo yo pensar que siendo una persona de estas características, Dios va a prosperar mi camino? ¿Cómo puedo yo pensar? ¿Cómo se me ocurre pensar que Dios va a cambiar su forma en que Él diseñó y estableció la verdad? Solamente porque a mí se me ocurre. Dios me creó con un propósito y no estoy cumpliendo con este propósito. ¿Cómo puedo yo pensar? ¿Sabes, papá? Vi en Timnat una mujer de las filisteas que me llamó mucho la atención, pero tuve un tiempo de reflexión cuando volví a casa y ¿sabes qué, papá? ¿Cómo pude pensar así? Verso 2. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre. Qué bueno, Sansón. No hay nada mejor que un hijo que le dice a sus padres las tentaciones de su vida. Diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de los hijos de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Ah, perdón. Yo pensé que esas 2 horas y media te habrían servido de algo. Se deleitó en el pecado. ¿Sabes cuál es el problema de muchos? Que ven el pecado, lo abrazan en el corazón y se deleitan allí. En el trabajo ven a un individuo, o una mujer, o un hombre que les llama la atención, que es una relación negativa, porque no es lo que Dios aprueba, pero se deleitan en su corazón. Cuando están solos, entran al internet y ven cosas que no deberían mirar y se deleitan en su corazón y lo guardan y piensan que van a llegar el día lunes para nuevamente poder deleitarse. Solamente estoy mirando, dicen algunos. ¿No ves? Cuando te deleitas en el pecado, comienzas a tomar decisiones. Yo te ruego que me la toméis por mujer. Verso 3. Y entonces los padres comenzaron a aletear. Y su padre y su madre le dijeron, y no hay mujeres entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayáis tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Aquí hay algo muy interesante. Porque, ¿por qué utilicé esta expresión? Los padres comenzaron a aletear. Porque muchos papás son así. Aletean. ¿Viste alguna vez un pato aleteando? ¿Viste alguna vez una gallina aleteando? Aletea y tira plumas. Pero el peso de la voz de sus padres era tan intrascendente para Sansón. ¿Sabes por qué? La Biblia no lo dice, pero claramente cuando un padre es simplemente uno que aletea, su voz no tiene peso para sus hijos.
Manoah, ¿de qué manera nosotros vamos a cuidar a este muchacho? ¿De qué manera lo vamos a cuidar? Bueno, él se tiene que apartar del fruto de la vid y tienen que apartarse de estas cosas y no puede tocar cuerpo muerto, pero ¿sabes qué? Este muchacho, la voz de sus padres era tan intrascendente para ellos que, por ejemplo, él se apartó para ir a un viñedo a comer frutos. Más adelante lo vamos a ver. La voz de los padres era tan intrascendente para este muchacho. Mira lo que ocurre después. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. ¿Y qué vemos aquí a los padres diciéndole así? ¿Quieres esa por mujer porque ella te agrada? Pues de aquí en adelante, viejito, tu vida aparte de nosotros, te fuiste de la casa. No. Vemos a los padres yendo con Sansón a tomar la mujer que el niño quería. Padres que aletean. Padres que hablan acerca de lo malo que es el pecado, pero que dejan hacer a sus hijos lo que ellos quieren. Pero es que, pastor, usted no sabe la lucha que hay a veces en mi casa y crees que nosotros no la tenemos. ¿Crees que nadie la tiene en este lugar? Si no hubiera lucha, es entonces que el diablo no le interesa tu vida. No eres ningún problema para el diablo. Lucha habrá en los hogares donde se quiere establecer lo correcto, pero hay una diferencia entre la lucha y los padres que aletean como los patos. ¿Eres tú de los padres que le pones frenos a tus hijos, aunque haya conflicto? ¿O eres tú de los padres que consienten a sus hijos? Porque un día Dios te va a pedir cuentas por eso. ¿Se deleitó en el pecado? ¿Despreció el consejo de los padres? Según Deuteronomio capítulo 7, verso 3 al 4. No podían tomar mujeres incircuncisas. Pero lo más triste en la vida de Sansón, terminando, es esa frasecita que aparece allí en el verso 3. Ella me agrada. Tómame esa porque ella me agrada. Esa es una frase que es aleccionadora para todos nosotros. ¿Sabe lo que literalmente en el hebreo significa esa frase? Ella es recta ante mis ojos. Pero hijo, mira, Dios dice que las incircuncisas, ¿sabes qué? A mí no me interesa lo que diga Deuteronomio 7, verso 3 al 4. No me interesa. No me interesa lo que para Dios es recto. Ella es recta para mis ojos. Punto. Tómamela. ¿En serio, Sansón? ¿Sí? Bueno, ok, sí. Ese es tu parecer. ¿Sabe lo que hicieron los padres ese día? Dejaron a Sansón contento. Qué lindo. Ese día seguramente después se pusieron a tomar un café juntos y dijeron, pero Sansón, de verdad que esa es la que es recta. Ay, Sansón, tú siempre con tus... Eres un niño tan inquieto, Sansón. Y tomaron un buen café juntos. Se rieron tal vez, pero Sansón va a haber que hablar mucho acerca de esto. Muchos de tus tíos no les va a gustar lo que vas a hacer. Muchos en la congregación de Israel van a decir, ¿cómo es posible que Sansón? Y esa tarde tomaron café. Pero ¿sabes qué? A la vez sentenciaron a muerte la vida de su hijo. Escúchame bien. Cada vez que nosotros hacemos las cosas como nos parecen rectas a nosotros, sentenciamos nuestra vida y la vida de quienes apoyamos. Sansón, un hombre que lo tenía todo, pero que prefirió vivir la vida
de acuerdo a lo que a él le parecía recto. Wow. Padre Celestial, bendice a las familias de tu iglesia. Obra en la vida de tu iglesia. Obra en nuestros corazones. Oh Dios, no es lo que a nosotros nos parece recto, sino a ti. Oh Dios, transforma nuestro corazón a tal punto que entendamos que el único bien existente eres tú y vivamos para ti. Porque tú eres el bien absoluto y vivir de acuerdo a nuestros propios intereses y planteamientos de la vida solo sentencia el desastre para nosotros. Ayúdanos a vivir en el temor de Dios. Bendito Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén.